Qué gusto verlo, doctor, después de tanto tiempo. Ha sido exministro, ustedes lo recordarán. Y bueno, ahora radica en Estados Unidos desde el año 2003. ¿Cómo pasa la vida, doctor? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto, Casimira. Encantado de saludarla a usted y por su intermedio a la gran audiencia que tiene en Bolivia y en toda la región. Doctor, he estado leyendo una entrevista que le han hecho, muy interesante, sobre lo que está sucediendo en Bolivia, políticamente hablando. Y claro, vamos a ir por ese rumbo de la entrevista también esta tarde, porque yo quiero que usted nos cuente cómo ve la situación política en nuestro país. Es la primera vez que Bolivia va a ir a una segunda vuelta, a un balotaje. Y ahí están Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. Quizás el día de la elección general todos quedaron, ¡ah! Porque las encuestas decían otra cosa, ¿no? Que Samuel iba a ser el ganador, si se quiere, ¿no? O muy cerquita con Tuto. Pero bueno, Rodrigo Paz Pereira apareció en primer lugar, gran alboroto, pero algunos decían, eh, bueno, se está yendo la izquierda, es tiempo de la derecha, qué sé yo. Pero ahora vienen otras cositas por detrás que el capitán Lara, que... Lo cierto es que hay gente que está asustada, doctor. ¿Habrá motivos realmente para esa preocupación? ¿Cómo lo ve usted desde allá? Para entender el asunto de Bolivia hay que ver el contexto general de lo que es este siglo en el país. ¿Qué es hoy día Bolivia? Bolivia hoy día es un estado nominado como plurinacional en el que no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Los elementos esenciales de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, son cinco. El primero es el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. Y en Bolivia existen más de 230 presos políticos y más de 27.000 exiliados. El segundo elemento es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Y Estado de Derecho quiere decir respeto de la ley. Y en Bolivia eso no existe porque han fabricado una serie de disposiciones que llaman leyes para violar los derechos humanos y preservar un régimen con impunidad, con corrupción y con narcoestado. El tercer elemento es la separación e independencia de los poderes públicos. Y en Bolivia el poder judicial, el órgano electoral convertido en poder, la fiscalía, son apéndices, son títeres de un poder central que maneja el órgano ejecutivo. El otro elemento es la libre organización política y la última elección, la del 17 de agosto, acaba de demostrar que para estar en una papeleta electoral o tener un grupo o partido político autorizado, uno necesita la quiescencia del régimen, porque la papeleta tenía 8 participantes, 3 candidatos del régimen y 5 de la oposición que el régimen admitió que estén ahí. Y los que no están fueron eliminados. Partidos políticos, candidatos, me viene a la mente Jaime Dunn y otra gente que no fue permitida de participar, repitiendo lo que hicieron el año pasado con María Corina Machado o con Corina Lloris en Venezuela. Y el quinto elemento esencial de la democracia es, en base a los 4 anteriores, la celebración de elecciones libres, justas, limpias, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y el sufragio universal quiere decir igualdad, quiere decir que todos los ciudadanos participen, y eso es exactamente lo que no hay con presos políticos, exiliados, y además con una norma en la Constitución denominada del Estado Plurinacional, en la que la igualdad jurídica ha desaparecido. Entonces, en ese contexto, ¿qué es Bolivia hoy día? Bolivia es un sistema del socialismo del siglo XXI que no es otra cosa que la expansión de la dictadura de Cuba en este siglo, que ha hecho de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador, sus satélites, copias del sistema que ellos imponen. Entonces, la elección del 17 de agosto pasado tiene en ese contexto una característica fundamental.
Y es que en Bolivia la estructura del régimen se ha quebrado por disputas internas, que no son ideológicas, no son de izquierda, son de corrupción, entre Evo Morales y Luis Arce. Y eso ha impedido que el gobierno utilice su mecanismo de fraude electoral. Entonces, entre los opositores permitidos de participar, que yo llamo opositores funcionales, que son los opositores que tienen la quiescencia y que participan en el sistema del régimen, ha aparecido el gran triunfo de Rodrigo Paz y el segundo lugar de Jorge Quiroga. En ese escenario viene la segunda vuelta que usted plantea, pero es un escenario en una Bolivia con presos políticos de nuevo, con exiliados políticos, sin Estado de Derecho, con un poder judicial y un órgano electoral controlados, con un sistema acotado, reducido de libertades. Y esa segunda vuelta le abre al pueblo boliviano y a los candidatos una opción extraordinaria, que la expresó el día de la elección Rodrigo Paz. Dijo, el pueblo boliviano no solo ha votado por un cambio de gobierno, ha votado por un cambio de sistema. ¿Qué quiere decir el cambio de sistema? Quiere decir que el pueblo boliviano quiere regresar a un ámbito en el que haya democracia de verdad, en el que no hayan presos políticos, en el que haya una aceptable independencia del poder judicial, en el que los jueces no sean utilizados como verdugos para perseguir al adversario político y para encubrir los casos de corrupción de la gente que está en el régimen, en que Bolivia ya no sea un narcoestado, que es lo que es hoy día, en que Bolivia no sea una colonia de Cuba y Venezuela, donde las relaciones exteriores, la seguridad interna, la educación, la salud, los sistemas agropecuarios, los recursos naturales están controlados por los extranjeros, en que Bolivia deje de ser una base de Irán asociada con Cuba, que han convertido el centro de lucha antiguerrillera en un centro de entrenamiento antiimperialista, y que finalmente Bolivia pueda definir su futuro recuperando condiciones económicas que han sido destrozadas en estos últimos 20 años, que la han privado de ser la primera potencia del gas, que es lo que era el año 2003, que hacen que Bolivia no tenga reservas, que no tenga dólares, que no tenga gasolina, que no tenga diésel. Entonces, ¿qué plantea esta situación? Plantea que el verdadero eje de confrontación para la elección del 19 de octubre de la segunda vuelta en Bolivia es si se va a mantener el sistema de la dictadura del socialismo del siglo XXI impuesto por Cuba y Venezuela con la constitución del Estado plurinacional, o uno de los dos candidatos que puede ser presidente lo va a cambiar. Los candidatos ahora están dedicados a la guerra sucia. Sí, y se viene más guerra sucia todavía, hay que estar atentos, ¿Quién ¿no? estaba más cerca de Evo Morales? ¿Quién era más funcional? Sí, Nadie va a sí. ganar en eso porque todos son sapos del mismo pozo, del mismo charco. Han sido permitidos ser candidatos porque están de acuerdo con el régimen. Pero ahora llega el momento de que se sublimen, llega el momento de que se desmarquen de la dictadura, porque lo pueden hacer tanto Rodrigo Paz como Jorge Quiroga. Y ese desmarcarse quiere decir, ¿saben, señores? Vamos a volver al Estado de Derecho anterior al momento en que se Eso quería institucionalizó. preguntarle, doctor. ¿Bolivia debería volver o retornar a la república como tal? No tiene otro remedio, porque sabe, Bolivia vive hoy día en un estado en una situación delictiva. La constitución que ha sido impuesta a Bolivia está fundada en crímenes. Han falsificado la ley de reforma constitucional del 2004. Han falsificado, han manipulado el resultado de la constituyente, que ya de suyo era ilegal. Cuando la constituyente manda la constitución, el proyecto de constitución al Congreso, ese proyecto no tenía ni Estado plurinacional ni reelección continua. Entonces Evo Morales hace acuerdo con la oposición de ese momento, Jorge Quiroga, y falsifican una ley que es atribuirse los derechos del pueblo, que es una ley muy difundida, la tengo aquí, es la ley 500,
la ley 3941, que otorga al Congreso Extraordinario la facultad de interpretar y redactar la nueva Constitución. Si el Congreso Ordinario iba a redactar la nueva Constitución, ¿para qué hicieron constituyente? Entonces aprueban esta ley que dice en su artículo segundo: concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y el interés nacional. Y redactan en el Congreso Ordinario los abogados enviados por Chávez y Castro, los abogados de la Universidad de Valencia, lo que se conoce hoy día como la Constitución del Estado Plurinacional, que no es otra cosa que una copia de la Constitución de Venezuela y de Cuba. Y esa es la Constitución que llevan al referéndum, pero la llevan con la masacre del Porvenir, la masacre de la Calancha, la masacre de Cochabamba y las masacres del Hotel Las Américas de por medio. E imponen al pueblo boliviano una cosa que hoy día llaman Constitución del Estado Plurinacional, que le permite a Evo Morales de inmediato decir: como se ha terminado la República de Bolivia, él la suprimió, ahora tengo el Estado Plurinacional. Y entonces Evo Morales designa Corte Suprema, sustituye el nombre de Corte Suprema por Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional de la República pone Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, todas las instituciones declara todas cesantes y arma su aparato dictatorial con el que se ha encubierto hasta ahora y con el cual ha perseguido hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Y eso no es algo que se pueda pensar o que se tenga que discutir. La Constitución de la República tiene un artículo, el artículo 31, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley. La falsificación del 2004 es nula, la convocatoria constituyente es nula, el envío del texto de la constituyente de Oruro es nulo, la ley de falsificación y atribuirse los derechos del pueblo para que el Congreso Ordinario redacte la Constitución es nula, el referéndum es nulo. Entonces, solo corresponde que el presidente que vaya a ser electo en este mes de octubre, con una disposición presidencial, declare vigente la Constitución del año 94, porque cuando el artículo 31 dice son nulos, no se necesita demanda, no se necesita ninguna disposición, no está diciendo se podrá demandar, serán nulos, está mandando la nulidad y es una nulidad constitucional. O sea, lo que vive hoy día Bolivia es un texto impuesto que llaman Constitución del Estado Plurinacional, impuesto por la fuerza, por la violencia, por los presos políticos, por la persecución, por el exilio, por los asesinatos y las masacres que ha cometido Evo Morales como instrumento del socialismo del siglo XXI y la penetración cubano-venezolana iraní en Bolivia. Lo que hay que hacer es retornar al Estado de Derecho, que quiere decir la República, y eso va a permitir al nuevo presidente abrir el tema para que el Congreso designe Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional de la República, Fiscalía General de la Nación, Defensor del Pueblo, Corte Nacional Electoral, no como poder, sino como órgano. O sea, va a reponer la institucionalidad y entonces van a poder gobernar. Eso quería decirle justamente también, doctor. Una vez que se reponga lo que usted explica en la Constitución, la República, será más fácil para el próximo gobierno gobernar, valga la redundancia, porque mientras no lo haga, ¿qué puede hacer el expresidente Evo Morales? Muchos dicen, no, ya no puede hacer nada el expresidente Evo Morales, ya no, ya se cumplió su ciclo. Pero bueno, hay gente que dice lo contrario, ¿no? Mire, ¿quién es Evo Morales? Evo Morales es un cocalero, defensor del narcotráfico y narcotraficante, que llega al poder sostenido por la penetración extranjera de Cuba y Venezuela, que produce el golpe de Estado de octubre del año 2003. Sin el respaldo transnacional del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, Evo Morales seguiría seguramente, debería estar en la cárcel, porque yo le quiero recordar que en octubre del año 2001, cuando él produjo la masacre de Sacaba, siendo Jorge Quiroga presidente, yo como jefe de la oposición en Bolivia,
pedí el desafuero y logré la votación para que Evo Morales sea expulsado de la Cámara de Diputados y del Congreso, lo que sucedió. Y además lo acusé penalmente para que vaya a la cárcel. Fue Jorge Quiroga quien hizo una transacción y evitó que Evo Morales vaya a la cárcel y lo habilitó para que sea candidato el año siguiente. Evo Morales, si las cosas se hubieran cumplido en el marco del Estado de Derecho, debería estar en la cárcel, condenado por lo menos a 30 años de cárcel por narcotraficante, por asesino, por conspirador, por, por, por permanente criminal que amenaza la paz y la seguridad de Bolivia. Ahora, en ese escenario, Evo Morales tiene el gran sostén de lo que es este grupo de delincuencia organizada transnacional que se llama socialismo del siglo XXI y que es muy poderoso, porque controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y tiene el apoyo de 4 gobiernos paradictatoriales que son Brasil con Lula, Chile con Boric, Colombia con Petro y México con López Obrador y ahora con Sheinbaum. O sea, nadie le quite importancia a Evo, porque le quiero decir que incluso cuando él renunció el año 2019, otro dato histórico, tenía que haber ido a la cárcel, pero tomó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y fue a dar a México, a Cuba, a la Argentina y después regresó con aire de gloria cuando puso a Luis Arce para que haga el fraude electoral del 2020. ¿Y quién permitió el ingreso de ese avión a Bolivia? Jorge Quiroga con el título de pacificación. Es el que dio la autorización y lo declaró públicamente de que el avión mexicano entra a Bolivia para llevarse a Evo Morales y de esa manera lo salvó por segunda vez de la cárcel. Ahora, Evo Morales es una amenaza real porque controla parte del territorio nacional que está en el corazón de Bolivia, el trópico de Cochabamba, que afecta al territorio de Cochabamba, de Santa Cruz y del Beni, y que puede interrumpir el comercio, el transporte y el contacto nacional porque está en el centro del país. Tiene grupos armados, es un conspirador permanente y además tiene a su servicio el aparato que ha montado, el que está consagrado por la Constitución del Estado Plurinacional, los órganos judiciales, electorales, fiscalías, defensores del pueblo, todo que él ha creado y donde ha puesto su gente, desplazando y retirando a los magistrados designados por la República de Bolivia, es su aparato. O sea, la gente que llegue al gobierno, ya sea Paz o sea Quiroga, les va a suceder lo mismo que le ha pasado a la señora Áñez. La señora Áñez tenía la oportunidad de regresar a la República y decidió quedarse en el Estado plurinacional porque le ofrecieron 2 condiciones. Le dijeron que el Tribunal Constitucional la iba a reconocer como presidente. La reconoció y después la desconoció y la metió a la cárcel, donde sigue ahora. Y el segunda cosa que le dijeron, si tú vuelves a la Constitución de la República, no vas a poderte elegir, porque en la Constitución de la República el presidente en ejercicio no puede ser reelecto. Y con ese dulce la hicieron candidata, después se bajó y este es el Ahora, triste bueno, final. se está llevando adelante, seguramente usted está al tanto, una audiencia con Camacho y con Pumari en el Tribunal de Justicia de la Paz. Janine ha tenido esta mañana otra audiencia virtual, pero bueno, se está tras de este... Liberar, seguramente los van a liberar porque eso es parte del mecanismo de aflojamiento para mantener el sistema. Y los 320 y tantos otros presos ¿Qué políticos, es? Exacto, y otra gente van a seguir el mismo curso yo y quiero... después con las normas que tiene el Estado plurinacional puede meter otros 300. Es lo que pasa en Venezuela, se llama la puerta giratoria, te suelto 10 presos, te tomo 15. En su caso, doctor Sánchez Berzaín, ¿volvería a Bolivia en caso de ser presidente Rodrigo Paz Pereira o Tuto Quiroga? ¿Es su deseo volver a su país o no? Estoy listo y ansioso de volver a Bolivia en la medida en que se reponga el Estado de Derecho, las condiciones de democracia y que se restaure la República de Bolivia. Yo no puedo volver al Estado plurinacional. La situación que vive Bolivia es una situación de usurpación. Han, ha, han puesto cautiva a la República de Bolivia,
la República de Bolivia y la Constitución del año 94 están cautivas de un mecanismo de fuerza transnacional que se ha denominado Estado plurinacional y que permite narcoestado, impunidad para Evo Morales y todos sus cómplices. Permite la intervención extranjera. Hoy día Bolivia es un país intervenido. Las riquezas de litio están entregadas a China y Rusia, la seguridad nacional a Cuba e Irán. Los narcotraficantes utilizan Bolivia como un centro de protección y de repotenciamiento. Bolivia está en un estado de pobreza que avanza rápidamente hacia la situación de miseria de Cuba y Venezuela. A ese país no se puede regresar. Bolivia no tiene ninguna garantía. El hecho de que hoy día suelten 3, 5 o 150 presos políticos no quiere decir nada, porque la constitución del Estado plurinacional está hecha para un sistema dictatorial. Le voy a dar pocos ejemplos. Ha violado y ha hecho desaparecer un principio universal que es la irretroactividad de la ley. Han redactado, como siempre, diciendo la ley es irretroactiva, salvo en materia social cuando favorece al trabajador o en materia penal cuando favorece al reo. Punto seguido, excepto casos de traición a la patria o corrupción que se legislarán por ley especial. Y han sacado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y con eso persiguen a todo el mundo. O sea, han quebrado un principio universal de derechos humanos. La llamada Constitución del Estado Plurinacional ha hecho desaparecer el sufragio universal, que quiere decir cada ciudadano un voto. Ha establecido un capítulo diciendo que por hechos históricos grupos indígenas van a tener representación directa en el Parlamento Nacional. Eso es fascismo puro. Otro capítulo, el hecho de sostener la amplia potestad del presidente, del jefe de Estado, para hacer representación internacional, acuerdos, viajes, para encubrirse de la corrupción. O sea, lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional es un estatuto autoritario para permitir el abuso del derecho y para violar los derechos humanos. En ese contexto no va a volver ningún exiliado. Bien, doctor. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre. Que le vaya muy bien. Déjeme hacerle un apunte, Adelante, adelante. por favor, Casimira. Claro que sí. El 1 de octubre es una elección muy importante, pero hay que pedir que los candidatos le muestren al país un planteamiento de fondo. Cambio del sistema. ¿Qué quiere decir cambio del sistema? Van a seguir gobernando bajo las normas de la dictadura. Van a pasar de ser opositores funcionales a ser gobernantes funcionales, donde sale el dictador pero no sale a la dictadura, como le pasó a la señora Áñez. O de verdad van a recuperar la libertad, la democracia y la economía para el país. Ese es el gran desafío y eso es lo que hay que pedirles que hablen, en vez de estar dándose de insultos y en pura campaña negra. Tienen que hacer un planteamiento estructural al país, y el planteamiento estructural tiene que ver con que si ha de haber libertad y democracia, o vamos a continuar en el escenario de simulación al servicio de Cuba y Venezuela. Gracias, doctor, nuevamente. Buenas tardes.